Hay un tipo de silencio que no provoca distancia, sino que enciende su mente hasta la obsesión. Un silencio que no lo deja tranquilo, que lo impulsa a pensar en ti una y otra vez, que activa en él un instinto casi animal de buscarte. No es un silencio frío ni indiferente, sino uno que despierta un deseo tan intenso que no puede resistirlo. Hoy, mi querida alma, no voy a darte frases preparadas ni fórmulas de comunicación. Voy a mostrarte algo mucho más profundo. La fuerza de la ausencia consciente, el magnetismo de un silencio que atrae. Te voy a explicar qué es, por qué se incrusta en el inconsciente masculino como un hechizo, y cómo puedes usarlo para que nunca más seas una opción más, sino la presencia que su corazón no logra soltar. Si alguna vez has sentido que, cuanto más intentas acercarte, más se aleja, si has experimentado ese silencio que parece abrir un abismo entre los dos, entonces estás a punto de entender por qué sucede. La mayoría de las mujeres utilizan el silencio como un castigo, y eso solo deja heridas y resentimiento. Pero la mujer que sabe manejar el silencio soberano no solo recupera su poder, sino que se vuelve irresistible para su mente. Y porque sé que esta verdad puede cambiarlo todo para ti, te invito a quedarte. Si estas palabras ya están tocando algo dentro de ti, dale a me gusta y suscríbete. Para ti es gratis, pero para mí es la manera de seguir trayéndote estas revelaciones. Prepárate, porque hoy vas a aprender cómo lograr que tu silencio diga más que cualquier discurso y que tu ausencia se convierta en su pensamiento más insistente. Este no es un silencio nacido del enojo ni de un orgullo herido, mucho menos de una estrategia vacía. Es un silencio que brota de una fuerza interior tan sólida que pocas personas conocen y que hoy descubrirás aquí. Porque mientras sigas reaccionando desde el miedo a que te olvide, desde la ansiedad de su ausencia, seguirás siendo una figura difusa en su vida, en lugar de una luz imposible de apartar. Pregúntate con honestidad, ¿por qué, cuanto más miedo tienes de perderlo, más frío y distante parece ponerse? ¿Por qué, mientras más anhelas su mensaje o su atención, él parece ocupado, distraído o simplemente se esfuma? La respuesta no siempre está en sus prioridades, ni en la existencia de otra persona, ni siquiera en sus sentimientos hacia ti. La verdadera razón, y la más liberadora, está en la energía que transmites cuando actúas desde el miedo. Como dijo Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y el primer paso para transformar tu historia es asumir que, cuando te mueves desde el pánico a perderlo, terminas apagando el deseo de que se quede. Ese temor, aunque no lo expreses con palabras ni gestos evidentes, se filtra como una corriente invisible pero densa. Se cuela en esos mensajes que aparentan ser casuales, pero en el fondo buscan una confirmación. Se disfraza en preguntas aparentemente inocentes que, en realidad, piden seguridad. Incluso se esconden gestos de cariño que, sin proponértelo, llevan un mensaje silencioso. No me dejes, no me olvides, no te alejes. Para la mente masculina, para ese guardián interno del que hemos hablado, esa energía no se siente como amor, sino como una atadura. No importa lo dulces o cuidadas que sean tus palabras, si detrás de ellas hay una vibración que dice «te necesito para sentirme completa», él lo percibirá de forma instintiva, y su impulso natural de proteger su libertad lo llevará Viro a buscar distancia para poder respirar. Déjame contarte la historia de Ariadna. A los 31 años, era una profesora llena de vida, con una luz tan cálida que parecía envolver a todos los que la conocían. Cuando conoció a Ricardo, la chispa fue inmediata. Él la buscaba, la llamaba y la observaba con una admiración que la hacía sentirse especial. Sin embargo, cuando Ariadna empezó a enamorarse, algo cambió sin que ella lo notara. Su eje dejó de estar en ella misma y se centró por completo en él. Cada vez que tardaba en contestar un mensaje, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. «Ya no le intereso. Seguro hay otra. ¿Habré hecho algo mal?». Ese torbellino mental se reflejaba en su conducta. Poco a poco dejó de darle prioridad a su trabajo, abandonó sus clases de yoga
Dejó de lado sus lecturas nocturnas y empezó a distanciarse de sus amigas. Toda su atención, su tiempo y su energía giraban alrededor de él. Si él callaba, ella buscaba romper ese silencio, aunque le costara su tranquilidad. Si él se mostraba distante, ella multiplicaba sus muestras de afecto. Si él levantaba un muro, ella intentaba derribarlo con más insistencia. Hasta que un día, casi sin previo aviso, él dejó de buscarla. El golpe fue devastador. No entendía cómo había pasado. Desde su perspectiva, había hecho todo bien. Estar ahí, mostrarse amorosa y disponible en todo momento. En terapia, su psicóloga le dijo algo que le sacudió el alma. Tu energía no estaba transmitiendo amor, Ariadna. Estaba transmitiendo miedo. Y un hombre no quiere ser el pilar emocional de una mujer que ha dejado de sostenerse a sí misma. Ese día comprendió la cruel paradoja. Su temor a que él se alejara fue la fuerza que terminó empujándolo fuera de su vida. La verdad, tanto a nivel emocional como energético, es clara. Cuando tu mente está enfocada obsesivamente en no perder a alguien, tu energía se cierra sobre él como un abrazo que asfixia. Y ningún hombre, aunque te ame, querrá sentirse atrapado dentro de la ansiedad de otra persona. Ese miedo crea presión. La presión genera asfixia. Y la asfixia abre un abismo imposible de cruzar. Y aquí está el punto que cambia todo. El auténtico silencio que atrae, el que hace que él sienta tu ausencia como una necesidad de volver, solo aparece cuando has dejado de temer perderlo. Nace cuando comprendes en lo más profundo que su presencia es un regalo, no un salvavidas. Cuando su silencio deja de activar tu herida de abandono y en cambio despierta tu libertad para regresar a ti misma. Ese día, tu energía cambia de frecuencia. Dejas de ser un imán que clama «te necesito» y te conviertes en un sol silencioso que irradia. Estoy completa y en paz en mi propio reino. Si quieres acercarte, tendrás que ser lo bastante grande para sostener mi luz. Porque un hombre no se obsesiona con la mujer que lo persigue por miedo. Se obsesiona, de forma incontrolable, con aquella que está tan llena de sí misma que su presencia se siente como un privilegio. Y esa mujer se convierte en reina, no por ignorarlo, sino porque ya no necesita que él la vea para saber quién es. La libertad interior, mi querida alma, es el estado más atractivo que existe. Esa libertad nace cuando sueltas el miedo a que él te olvide, porque entiendes que quien puede olvidar a una mujer plena jamás mereció el honor de recordarla. Ahora que sabes que tu temor a la ausencia es precisamente lo que genera la asfixia que lo aleja, es momento de revelarte una verdad que pocas mujeres conocen. Una verdad que transformará para siempre tu manera de vincularte y de usar el poder de tu silencio. No toda distancia es igual. No todo silencio provoca el mismo efecto. Existen dos tipos de silencio, dos distancias opuestas en su energía. Una destruye, levanta muros infranqueables y siembra un resentimiento silencioso que mata la conexión. La otra lo obsesiona, lo vuelve adicto y despierta en él un respeto profundo y un deseo imposible de contener por volver a ti. Hoy aprenderás a diferenciarlas para que nunca más uses la energía equivocada. Empecemos con la más común, la que tantas mujeres aplican sin saber el daño que causa: el silencio punitivo. Este silencio nace desde la herida, del resentimiento, del orgullo lastimado, de la necesidad infantil de castigar para que aprenda la lección. Sucede cuando él no responde como quieres, cuando te decepciona, cuando su energía se siente lejana. Entonces, tu herida de abandono reacciona y se traduce en un silencio que es, en realidad, agresión pasiva. ¿Cómo se ve? Es dejarlo en visto a propósito para ponerlo en su lugar. Es ignorar sus mensajes cuando por fin escribe, solo para que sienta lo que tú sentiste. Es retirarte con frialdad cortante, con indiferencia o sarcasmo que rezuma amargura. Es alejarte no por amor propio, sino con la intención oculta de herirlo como él te hirió. Y aquí está la verdad cruda.
El silencio punitivo no es poder, es dolor disfrazado de indiferencia. Y aunque él no comprenda de forma consciente la raíz de tu actitud, percibe esa vibración como lo que es, un ataque, una manipulación, un castigo. Y cuando un hombre siente ese castigo disfrazado de indiferencia, su guardián interior, ese ego protector, reacciona como siempre lo ha hecho ante un ataque. Se defiende, se cierra y se aleja aún más. Permíteme contarte la historia de Cristina. Ella era una diseñadora gráfica dulce y atenta, pero con una herida de abandono tan profunda que a veces gobernaba cada una de sus reacciones. Su pareja, Javier, era carismático, encantador, pero también experto en evadir la intimidad emocional. Un día, él canceló una cita en el último momento. En ese instante, la herida de Cristina ardió como si alguien hubiera abierto una vieja cicatriz. En vez de respirar y expresar lo que sentía desde la calma, recordó un consejo que había leído 1000 veces en redes. Si él te ignora, ignóralo el doble. Así que desapareció. No le habló más, no contestó mensajes y empezó a subir historias en redes sonriendo con una felicidad que no sentía, acompañada de frases motivadoras que en realidad eran indirectas envenenadas. Durante unos días, Javier la buscó, pero su energía no era de interés genuino, sino de simple desconcierto, hasta que un día dejó de intentarlo. Cuando Cristina vio que su táctica no funcionaba y decidió romper el silencio, ya era tarde. Él se había marchado para siempre. ¿Por qué? Porque el silencio punitivo no despierta admiración ni deseo, genera resentimiento. Para Javier, lo que emanaba de Cristina no era amor propio, sino castigo. Y el castigo, por muy justificado que creas que es, no construye conexión, solo levanta muros. Ahora bien, existe otro tipo de silencio, uno que transforma radicalmente la energía entre dos personas, el silencio magnético. Este no nace del dolor ni de un plan para hacerlo reaccionar. Es la consecuencia natural de una mujer tan llena de su propia vida y propósito, que simplemente no persigue a quien no está presente. ¿Cómo se ve? Si él no responde, sigues con tu día sin alterar tu paz. Si no confirma planes, no lo tomas como un ataque. Simplemente reorganizas tu tiempo para ti o con alguien más. Si se muestra frío o distante, no bajas a su temperatura. Te retiras con elegancia a tu mundo, a tu centro, a tu calma. Este silencio no enciende resentimiento en él, enciende vacío. Y en ese vacío, su mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Por qué no reacciona como las demás? ¿Por qué mi distancia no la desestabiliza? ¿Qué tendrá en su vida que es tan magnético? Ahí está la clave psicológica del silencio magnético. El ego masculino necesita espacio para idealizar. Tu ausencia se convierte en un lienzo en blanco donde él proyecta, imagina y desea. Lo que no puede obtener fácilmente se convierte en lo que más anhela. Pero, y esto es crucial, el silencio magnético no funciona si lo usas como truco. No sirve si cuentas las horas hasta que él aparezca. No sirve si finges estar ocupada mientras tu mente sigue girando en torno a él. Funciona solo cuando estás realmente ocupada en ti. Yo, Carl Jung, lo resumiría así. El inconsciente masculino no se siente atraído por la mujer que ruega, ni por la que castiga. Se siente atraído por la mujer que habita su propio reino con tal presencia, con tal soberanía, que su ausencia se convierte en un misterio imposible de ignorar. El silencio punitivo nace del ego herido. El silencio magnético nace del alma plena. Uno genera resentimiento y distancia, el otro, admiración y una adicción silenciosa. Así que grábate esto en el alma. Cuando te retires, hazlo no para herirlo, sino para honrarte. Si ya entendiste que el silencio magnético no es castigo, sino reflejo de plenitud, entonces estás lista para aprender el arte más sutil de la energía femenina, crear vacío. Porque un hombre, en lo más profundo, no se obsesiona con la mujer que siempre está disponible, ni con la que reclama sin parar, ni siquiera con la que lo ignora desde el rencor. Se obsesiona, aunque no pueda explicarlo, con la mujer que crea un vacío magnético en su mente.
Ahora bien, ¿qué significa realmente crear vacío? Escucha con atención, porque esto no es superficial, no es desaparecer para manipularlo, no es cortar el contacto para castigarlo, no es dejar sus mensajes sin responder mientras revisas la pantalla cada 5 segundos esperando su reacción. Crear vacío es un arte energético. Es retirarte hacia tu propio universo con tanta intensidad, plenitud y autenticidad, que su mente no pueda evitar intentar llenar el espacio que tu energía ha dejado. Déjame contarte la historia de Fabiana. A sus 38 años, Fabiana era coach de bienestar y madre de 2 hijos. Conoció a Andrés, un empresario de éxito, seguro de sí mismo, con un mundo propio ya muy bien construido. Desde el principio, la conexión fue eléctrica. Andrés la buscaba todo el tiempo. Mensajes de buenos días, videollamadas improvisadas al mediodía, cenas nocturnas llenas de complicidad. Pero con el tiempo, como tantas veces pasa, Andrés empezó a espaciar sus mensajes. Se sumergía más en su trabajo, respondía tarde, y en Fabiana, algo antiguo se encendió. Su vieja herida de abandono ardió como un fuego interno. Su mente le gritaba los viejos mandatos. Escríbele primero, dile que lo extrañas, pregúntale si todo está bien, pero su intuición, esa voz suave y profunda, susurró otra cosa. No te muevas desde el miedo, muévete desde tu amor propio. Ese día, en lugar de correr hacia él para calmar su ansiedad, Fabiana hizo algo diferente. Decidió crear vacío en su mundo. ¿Y cómo lo hizo? Llenando el suyo propio, hasta rebalsarlo. Volvió a su yoga al amanecer, ese ritual que la enraizaba en su cuerpo y su paz. Abrió el archivo olvidado de su libro y empezó a escribir de nuevo. Ese proyecto del alma que había enterrado por priorizar amores ajenos. Se inscribió en un taller de cocina consciente, un deseo que llevaba años postergando. Caminó por el bosque sin teléfono y bailó sola en su sala, cuando sus hijos dormían, como en los días en que solo se tenía a sí misma. Y entonces pasó algo. Su mente empezó a llenarse de ella. Ya no vivía pendiente de ¿por qué no me ha escrito? Ahora pensaba en su próximo capítulo, su próxima receta, su próxima clase. Andrés dejó de ser el centro de su universo. Seguía ocupando un lugar, pero ya no lo era todo. Ese, alma mía, es el verdadero arte de crear vacío, llenarte tanto de ti que su ausencia deja de doler y se convierte en un espacio sagrado para tu propia expansión. Aquí entra la psicología brutal detrás de este arte. Cuando dejas un hueco en el lugar donde antes estaba siempre, disponible e inmediata, su mente, inevitablemente, necesita llenarlo. ¿Y con qué lo llena? Contigo, con tu recuerdo. Cuando no estás, su mecanismo de proyección se activa. Cuando no respondes al instante, no siente enojo, siente intriga. ¿En qué estará pensando? ¿Con quién? ¿En qué mundo fascinante se moverá ahora que no me incluye? Y el misterio, ya lo sabes, es gasolina pura para la obsesión. Pero escucha esto con toda tu alma. Crear vacío no es desaparecer mientras finges estar ocupada, mirando cada 5 segundos si está en línea. Eso no es vacío. Eso es ansiedad, vestida de estrategia. Y su inconsciente, mucho más sabio que tu ego, lo detecta al instante. El verdadero vacío magnético nace cuando tu vida está tan colmada de ti misma que, incluso si él aparece de repente, su presencia no es capaz de desviar el rumbo de tus días. Carl Jung decía que la atracción más profunda no surge del deseo de poseer, sino de la enigmática imposibilidad de conocer a alguien por completo. Y eso es exactamente lo que proyecta una mujer que vive para sí misma. Un territorio de misterio, un campo de energía imposible de abarcar en su totalidad. Hay historias que no solo inspiran, sino que despiertan algo que siempre estuvo ahí, esperando volver a encenderse. Esta es la historia real de una mujer que entendió el silencio magnético no como estrategia, sino como consecuencia natural de una decisión radical: convertirse en la reina de su propio reino. Renata, 41 años,
arquitecta reconocida, divorciada desde hace 3 y madre de un adolescente. Cuando conoció a Mauricio, un empresario carismático y seguro de sí mismo, su mundo dio un vuelco. Tras años entregada por completo a su carrera y a la maternidad, sintió de nuevo esa chispa que le recordaba que seguía siendo mujer, deseada, viva. Al principio Mauricio era intensidad pura. Mensajes de buenos días y buenas noches, flores en su oficina, planes improvisados, miradas tan profundas que la desarmaban. Y como nos pasa a muchas, Renata empezó a enamorarse y, sin darse cuenta, a entregar poco a poco el centro de su vida. Rechazó proyectos freelance que la entusiasmaban para dejar espacio por si él llamaba. Canceló cenas con amigas, sus aliadas de siempre, cuando él aparecía sin avisar. Antes de dormir, esperaba su mensaje, y si no llegaba, la ansiedad se apoderaba de ella. Como un patrón tan antiguo como predecible, mientras más disponible estaba, más distante parecía él. De escribirle a diario, pasó a hacerlo cada 3 o 4 días, de almuerzos improvisados, a verla solo los fines de semana. Y eso, si no surgía algo urgente en su agenda. Renata volvió a sentir ese miedo que conocía demasiado bien. Miedo a la ausencia, a ser olvidada, a descubrir que todo era solo otro espejismo en el desierto de su vida amorosa. Hasta que, en una sesión con su coach de liderazgo femenino, escuchó una frase que la derrumbó y la reconstruyó a la vez. Una reina no espera en la puerta a que la elijan. Una reina se sienta en su trono, ocupada en gobernar su propio reino, y por eso, quien quiera entrar en su vida, tendrá que merecer una audiencia. Y en esa mirada había algo que Renata jamás había visto en él: respeto, admiración y una fascinación profunda. Porque cuando una mujer se convierte en la reina de su propio reino, no necesita ignorar a un hombre para atraerlo. Su energía, por sí sola, crea un campo magnético imposible de resistir. Si has llegado hasta aquí, si has empezado a cultivar tu silencio magnético y a habitar tu mundo con plenitud, ya sabes lo que viene después. Cuando una mujer crea vacío desde su poder, cuando su distancia nace de su abundancia interior y no del castigo, él siempre regresa, a veces con un mensaje tímido para tantear el terreno. «Hola, ¿cómo estás?». Otras con una llamada urgente cargada de una ansiedad que ahora le pertenece a él, no a ti. Y en ocasiones, con un silencio inquieto, esperando que seas tú quien rompa la barrera. De una forma u otra, vuelve. Y es aquí, justo en este punto, donde muchas mujeres, después de todo el trabajo interno y energético, pierden su poder. Lo pierden en cómo lo reciben. Porque si cuando él regresa lo recibes desde la herida antigua, desde la ansiedad acumulada o desde el alivio de que por fin volvió, todo lo que habías construido se derrumba en segundos. Sin una sola palabra, le demuestras que tu fuerza era solo una fachada y que él sigue siendo el centro de tu universo emocional. Permíteme contarte la historia de Verónica. Verónica, una mujer de gran corazón y energía suave, trabajaba como community manager. Su historial amoroso estaba marcado por un patrón. Siempre daba más de lo que recibía. Tras aplicar la distancia magnética con su pareja, Alejandro, un hombre con una vida caótica y emocionalmente inmaduro, pasó lo inevitable. Alejandro empezó a buscarla de nuevo. Pasó de no escribirle en días a enviarle mensajes cada noche, de no confirmar planes a insistir una y otra vez para verla. Verónica sintió que su estrategia había funcionado, pero el día que finalmente se vieron, lo recibió como la mujer que siempre había sido, con un abrazo ansioso que buscaba reconfirmación, con preguntas que escondían su miedo. ¿Por qué estabas tan distante? ¿Me extrañaste? ¿Te pasó algo? Y sobre todo con un brillo en los ojos que gritaba: «Por fin volviste. Ahora puedo estar bien otra vez». ¿Y qué sintió Alejandro? Se sintió aliviado, sí, pero no se sintió admirado, no se sintió fascinado, no se sintió retado, solo se sintió tranquilo. Porque sin darse cuenta, Verónica le acababa de mostrar todas sus cartas. Le demostró que, aunque su ausencia la quebrara por dentro,
Ella siempre estaría ahí esperándolo, sin importar cómo él se comportara. Ese poder que tanto lo había intrigado se evaporó en el mismo instante en que percibió su necesidad. Aquí está la verdad psicológica y energética que debes grabar a fuego para no cometer el mismo error. Cómo lo recibes define si él regresa con respeto y un deseo renovado, o si vuelve confiado en que te tiene asegurada. Si lo recibes desde la necesidad, alimentas su ego y reactivas la vieja dinámica. Si lo recibes desde el resentimiento, despiertas su defensa y creas conflicto. Pero si lo recibes desde tu centro, desde tu calma, desde tu trono de reina, su alma lo siente como un impacto eléctrico de admiración. Carl Jung decía que la verdadera fuerza femenina es silenciosa. No necesita demostrar nada, simplemente se manifiesta, y quien la percibe jamás vuelve a ver a esa mujer de la misma forma. Entonces, ¿cómo se recibe en la práctica a un hombre que regresa después de haber sentido tu silencio magnético? 1. Con calma soberana. Si te escribe y estás ocupada, no respondas de inmediato. No es un juego, es respeto por tu presente. Tu vida no se detiene por un mensaje. 2. Con calidez sutil, no con euforia. Cuando lo veas, salúdalo con una sonrisa genuina, pero sin ese brillo ansioso que grita, por fin, que su primera impresión sea tu calma. 3. Con curiosidad liviana, no con interrogatorio. No preguntes, ¿por qué no me escribiste? Esa pregunta nace de tu herida. En su lugar, una curiosidad ligera. ¿Cómo estuvo tu semana? Hazlo sentir visto, no interrogado. 4. Con soberanía vibracional. Que tus palabras digan, qué bueno verte, pero que tu energía, postura y serenidad digan, mi mundo es pleno, contigo o sin ti, porque aquí está la verdadera alquimia. Un hombre no se queda porque lo necesites. Se queda cuando percibe que tu vida es tan plena, tan fascinante y tan tuya, que estar en ella es un privilegio, no un requisito para tu felicidad. Cuando regrese, recíbelo como una reina recibe a un visitante en su reino, con respeto, amabilidad y apertura, pero desde la certeza inquebrantable de que su presencia es bienvenida, aunque jamás indispensable. No vuelvas a ser la mujer que se derrite por su regreso. Sé la mujer que le sonríe con calma y piensa, era inevitable que volvieras. No existe otro lugar como este reino, porque un hombre puede disfrutar la compañía de muchas mujeres, pero se obsesiona con aquella cuya energía no puede poseer del todo, aquella que, incluso amándolo, se ama más a sí misma. Ahora lo sabes, no es tu cercanía la que lo hace amarte, es tu silencio magnético el que lo obliga a recordarte cuando no estás, a idealizarte cuando no puede tocarte y a buscarte cuando siente que tu mundo sigue girando con o sin él. Hoy entendiste que no se trata de ignorarlo para castigarlo, ni de alejarte para manipularlo, sino de retirarte hacia ti misma con tanta fuerza y amor propio que su alma comprenda que para merecerte tendrá que crecer. Porque una mujer que crea vacío no es fría, es consciente. Una mujer que no persigue no es indiferente, es sabia. Y una mujer que habita su reino no es egoísta, es reina. Escríbelo en los comentarios y decreta, hoy elijo ser la reina de mi reino. A partir de ahora, tu presencia será un privilegio, tu tiempo será sagrado y tu energía, el imán que ningún hombre podrá olvidar. Recuerda, el amor no se mendiga, el amor se atrae con la distancia justa que hace que él vuelva obsesionado. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete para seguir elevando tu vibración con cada nuevo video. Regálale un like para que más mujeres puedan escuchar lo que hoy te ha liberado. Compártelo con quien necesite soltar para sanar. Y antes de irte, mira el video que te dejo aquí en pantalla. Tu viaje de transformación ya comenzó, y tu alma merece llegar hasta el final.